contestar? Para que no nos interrumpa. Hoy día vamos a hacer dos temas, lo que es el campo de la perinatología y lo que es historia clínica neonatal. Vamos a tener un receso de más o menos 10 a 15 minutos al terminar la clase para que se puedan poner de acuerdo con los pasitos y puedan ir al baño o tomar algo. ¿Ya? La neonatología es el estudio del recién nacido dentro de los primeros 28 días de nacido. ¿Ya? Es decir, el que nació hasta el día 28 se llama neonato. ¿Ya? Pasado los 28 días ya es un paciente lactante, es un paciente pediátrico. Hoy en día existe la especialidad de neonatología de dos maneras para conocimiento. Uno es mediante la evaluación, que ustedes saben, para entrar al residentado médico, ingresan y hacen la especialidad de neonatología que dura 4 años. Y la otra es que hagan pediatría, que es 3 años, y luego hagan la subespecialidad 2 años más y salen como pediatras neonatólogos. Lo otro es que hagan solamente neonatología, que se dedica a los 28 primeros días de recién nacido. ¿Ya? Entonces, la neonatología hoy en día puede ser llevada como una especialidad parte de la pediatría o como una subespecialidad. ¿Qué me interesa saber de neonatología? Primero, conocer al neonato sano. Primero, saber conceptos básicos de este recién nacido, para luego yo poder diferenciar frente a las patologías que incluye el neonato. ¿Ya? Entonces, el primer concepto a tener en cuenta es que el neonato está dentro de los primeros 28 días. El campo de la perinatología va a incluir incluso desde la gestación, desde la mamá, desde los factores de riesgo que vaya a tener la gestante, en el momento del parto, qué complicaciones puede tener, y luego del nacimiento. ¿Ya? Todo lo que incluye la mamá, todos los factores de riesgo pueden conllevar a que el recién nacido pueda tener alguna patología con la que nace. Es decir, si una mamá, por ejemplo, tiene infección urinaria, o una mamá tiene preeclampsia, o una mamá tiene, por ejemplo, taquicardia fetal, es decir, en ese momento se está complicando, la complicación va a verse cuando nazca el recién nacido. Por eso es la importancia de conocer los factores de riesgo de la mamá y que el interno, que es el que usualmente hace la historia clínica, sepa llenar bien los datos de la mamá. ¿Para qué? Para que nosotros, en el momento que vamos a atender un parto, estemos preparados frente a qué neonato nos estamos enfrentando. A un neonato que posiblemente se nazca infectado, a un neonato que posiblemente nazca con distrés respiratorio o un neonato que nazca prematuro, es decir, antes de tiempo. Entonces, el campo de la perinatología va a incluir todo ello. Dentro del temario que vamos a hacer es las terminologías que son importantes que tomen en cuenta, la mortalidad perinatal y la mortalidad neonatal, tanto a nivel mundial como a nivel del Perú, incluso las características y las causas más frecuentes de la mortalidad y las primeras causas de morbilidad neonatal. La primera clase es netamente teórico, netamente estadístico, es decir, conocer la realidad de la neonatología. Poco a poco vamos a ir viendo los temas de lo que son el examen físico, la atención inmediata al recién nacido y las patologías que van a conllevar. ¿Cuáles son los objetivos para ustedes como estudiantes de medicina saber de neonatología? Es primero saber la situación en la cual nosotros nos encontramos en nuestro país, es decir, cuál es la situación real de este recién nacido, ¿no?, en nuestro país, sus causas de mortalidad más frecuentes, tanto en el Perú como a nivel mundial, conocer las características principales, ¿no? ¿Por qué? Porque así me va a poder evitar que cuando yo salga, es decir, cuando ustedes salgan del internado, vayan a su serum, pues sepan valorar una buena historia clínica prenatal, ¿no? Puedan conllevar a que esta gestante pueda tener sus controles y pueda evitar las patologías que pueden conllevar a este recién nacido. Entonces, por eso es importante. No significa de que yo digo, no me importa pediatría, no me importa neonatología, no me gusta, yo voy a ser cirujano y eso es a lo que me voy a dedicar. Lamentablemente tengo que saber de todo porque medicina al inicio tengo que saber de todo y ustedes han elegido esta carrera que ya saben cómo es. Entonces sí tengo que aprender neonatología y pediatría porque igual si no, no avanzo, ¿no? Si no apruebo pediatría no sigo avanzando. Entonces así no me guste, tengo que saber.
¿ya? ¿Y para qué también nos sirve? Como les menciono, para que cuando ustedes hagan su SERUM tomen en cuenta ciertos puntos, porque es un año del SERUM. Como estudiantes es importante saber nuestra actualidad, tanto sobre la mortalidad perinatal como la mortalidad neonatal. Aquí, ¿hay obstetras? Sí, ¿no? Sí. Una. ¿Quién más? Dos. ¿Quién más? No, no precisamente. Tampoco, porque se van a ser empeñosos, más bien van a ser más precavidos, van a saber que lo que hacían está bien o está mal, ¿no? ¿Quién más? ¿Solo dos? ¿Enfermeros? Uno. ¿Solo uno? Dos. ¿Farmacia? Bien, ¿no? Y eso va a hacer que uno le ponga más empeño cuando uno tiene su sello y ahí está de por medio tu firma. ¿Qué es la neonatología? Es la rama de la medicina que se encarga del recién nacido y sus patologías. ¿Qué es neonato? El recién nacido hasta el día 28. El día 29, el día 30, ¿es neonato? No, no es neonato, ¿ya? Pregunta, aunque ustedes no lo crean, hay gente que aún cae. Neonato es hasta los 29 días, hasta los 30 días, hasta los 31 días, hasta los 28 días o hasta los 27 días. Hay quienes marcan aún hasta los 30 días, hasta los 31 días, hasta los 29 días o están adivinando qué es. Acuérdense, hasta el día 28. Si vamos un poco de historia, en el año 1857 se da lo que es la primera publicación de la incubadora. Y en el año 1914 se da la primera unidad neonatal en Chicago. En el año 1952 la anestesióloga Virginia Apgar crea su famoso SCORP. Pregunta de un ENAM de hace muchos años, especialidad de Virginia Apgar. Y ahí les colocaba anestesióloga, ginecóloga, pediatras, cirujana, ¿no? O enfermera. Y por ahí, ¿alguien pensaría en anestesióloga? Creo que muy pocos. Más pensarían en una pediatra, más pensarían en hasta una ginecóloga, ¿no? Que se está en contacto. Sin embargo, fue la anestesióloga Virginia Apgar la que crea este score, que hoy en día lo usamos para poder valorar el estado de depresión con la que nace un recién nacido y el actuar que tenemos que seguir mediante este score. En la década del 60 y la década del 90 existen grandes avances técnicos en lo que es la atención del recién nacido, pero en principios de los años 90, con la introducción del surfactante, es donde se da el boom de la neonatología. ¿Por qué? Porque antes los prematuros, es decir, los que nacían antes de la semana 37, no sobrevivían porque les faltaba esta sustancia que se llama surfactante. ¿Qué es el surfactante? Es un agente tensoactivo que lo que va a permitir es que los alvéolos queden con cierta tensión superficial. Si no hay este surfactante, como si fuera un globo, se desinfla y hay un colapso alveolar. Y eso va a generar una enfermedad que se llama enfermedad de membrana hialina, que es la enfermedad más frecuente en la prematuridad. Por ello, en neonatología, en inicios de los años 90, con la introducción de este surfactante, estos prematuros tienen una mejor sobrevida, o sea, llegan a tener mayor calidad de vida y hoy en día, de repente alguno de ustedes fue hasta prematuro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya hay grandes avances con la neonatología. A finales del siglo XX, incluso ya hay grandes avances tecnológicos y en el siglo XXI ya hay grandes progresos de humanización en atención del recién nacido, sobre todo con esta población que es prematuro. Incluso hay un día en específico que se le dedica al prematuro, que es en noviembre, si mal no recuerdo, el 17 de noviembre. Ahora, en términos de lo que es el desarrollo intrauterino, es decir, en la gestante y luego en los periodos embriológicos, vamos a tener en cuenta, la gestante tiene primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre.
Dentro del primer trimestre vamos a ver la embriogénesis, es decir, se está formando este recién nacido futuro, ¿no? Y luego se va a dar el desarrollo fetal. Todo esto estoy hablando en la gestante, en semanas y en meses. Ahora, el desarrollo prenatal, es decir, antes de que nazca, se conoce prenatal, ¿no? Su nombre lo dice, prenatal. Anteparto perinatal en el momento que puede estar naciendo este recién nacido. Ahora, si yo hablo de recién nacido, yo hablo de pretérmino, de atérmino o postérmino. En atérmino hablo el que nace entre la semana 37 hasta la 41/6/7. Hablo de pretérmino, el que nace antes de la semana 30. Y hablo postérmino, aquel que nace más allá de las 42 semanas. Si nace antes de las 22 semanas, se conoce como aborto, ¿ya? Ahora, si yo hablo de mortalidad, es decir, si muere mi producto dentro de las primeras 22 semanas o con un peso menor de 500 gramos, esto es aborto. Esto no me compete a mí en mi rama de pediatra o en neonatología. Eso le compete al ginecólogo. Es decir, yo no hago nada porque es un problema que no llegó a nacer, es decir, hubo un aborto. Si yo hablo de muerte fetal temprana, es igual que aborto. Si yo hablo de muerte fetal intermedia, es aquel que muere entre la semana 22 y la semana 28. Hablo de muerte fetal tardía, aquel que muere intraútero entre la semana 28 y la semana 42. Hay nacimiento, nació mi recién nacido, muere dentro de los 7 primeros días, se llama muerte neonatal precoz. Pasa los 7 días hasta el día 28, se habla muerte neonatal tardía. Esto de aquí son conceptos que tengo que tener en cuenta. Ahora, me lo ponen más difícil. ¿A qué le llamo muerte perinatal ampliada o a qué le llamo muerte perinatal con definición reducida? Que es el motivo de pregunta del examen. Aquel que se da entre la semana 22 hasta los 7 primeros días, ¿ya? Entonces, si yo voy a tomar un examen, no voy a tomar perinatal reducida, ampliada, no. La perinatal, aquí está con la flecha, entre la semana 22 hasta los primeros 7 días. ¿Cuál es la ampliada? La que se incluye hasta el día 28. Aquí, de igual manera, tengo la muerte fetal tardía, la muerte fetal intermedia. ¿A qué le decía muerte fetal temprana? Al aborto. ¿Hasta qué semana hablábamos de aborto? 22 semanas o un peso menor de 500 gramos. La muerte perinatal reducida, ¿cuál era? Semana 22. Entre la semana 22 hasta el día 7. Muerte neonatal precoz. Hasta la semana 28. Neonatal. Significa que ya nació. Dentro de los primeros 7 días. Fetal significa adentro, intraútero. Neonatal ya nació. Dentro de los primeros 7 Los primeros 7 días, ¿ya? Muerte neonatal precoz es los primeros 7 días. Y esto de aquí es donde ya me incluye la mortalidad infantil, desde el momento en el que nació, ¿ya? ¿Qué es un nacido vivo? ¿Qué es muerte fetal? El nacido vivo es la expulsión completa producto de la gestación que tenga cualquier signo de vida, que respire o que dé cualquier otra señal de vida independiente de su unión al cordón umbilical o del desprendimiento placentario. Esto es lo que me dice la OMS. El nacido vivo es aquel que nació con algún signo de vida, ¿ya? ¿Y qué es la muerte fetal? La ausencia de cualquier signo de vida con anterioridad a la expulsión completa del producto de la gestación, independiente de la duración de la gestación. Según esta definición adoptada por la OMS, el producto de gestación se llama embrión antes de las 12 semanas y de las 12 semanas en adelante se llama feto. Que es esto de aquí solamente estoy definiendo lo que hemos hablado en las gráficas anteriores. Entonces, si muere dentro de barriga, ¿cómo se llama?
Muerte fetal. Muerte fetal. Las primeras 12 semanas estoy hablando de embrión. Pasadas las 12 semanas estoy llamando de feto. Aquel que nació y vivió, redundante, nacido vivo. Muerte fetal temprana, llamado también aborto. Muerte fetal intermedia, de la semana 22 a la semana 28. Muerte fetal tardía, de las 28 semanas para adelante, y que muere dentro intraútero, ¿cierto? ¿Y qué es la muerte neonatal? En general es la muerte dentro de los primeros 28 días. Y aquí tenemos precoz neonatal, tardía neonatal y post-neonatal. Neonatal precoz, ¿qué habíamos dicho? Los primeros 7 días. Neonatal tardía, entre el día 7 al día 28. Post-neonatal, su nombre lo dice, pasadas las 28 semanas. 28 días, ¿ya? 28 días hasta completar un año de vida. Entonces, los conceptos no son difíciles. Simplemente con la primera gráfica ya prácticamente ustedes tienen los conceptos. Por eso es que primero inicié con la gráfica antes que pasar a la teoría. Ahora, ya nació, ya nos olvidamos de los muertos, de quien murió y el feto o ya nacido. Ya nació, yo lo tengo que diferenciar, tengo que saber los términos. Cuándo es prematuro, cuándo es a término y cuándo es posttérmino. Según definición, desde el año 1970 por la OMS y la Academia Americana tanto de Ginecología como la de Pediatría. Clasifica el a término aquel que nació entre la semana 37 y la semana 42. Pero ojo, hasta la 41/6, ¿ya? Porque pasado las 42 semanas ya estoy hablando de posttérmino. Y el pretérmino es menos de 37 semanas. Es decir, el que tiene 36/6, ¿ya? 36/6 ya es un prematuro o 36 semanas. Pregunta, aquel que nació en la semana 38, ¿qué es? A término. Aquel que nació en la semana 36, no te duermas. Pretérmino. Que nació en la semana 42, posttérmino. Otro es la clasificación en el momento del nacimiento. Peso normal es aquel que nace, yo lo peso y pesa entre 2.500 a 4.000 gramos. Bajo peso al nacer, aquel que nace con menos de 2.500 gramos. Muy bajo peso al nacer, aquel que nace con 1.500 gramos, menor de 1.500 gramos. Extremadamente bajo peso al nacer, aquel que nace con menos de 1.000 gramos. Macrosómico, aquel que nace con más de 4 kilos. ¿Ya? Pregunta, el que nace con 4 kilos 500, ¿cómo se clasifica según el peso? Macrosómicos. Los macrosómicos son los bebitos gorditos, ¿cierto? Vemos un bebito gordito, generalmente nació por cesárea. Hay que buscar antecedentes de la mamita que no haya tenido diabetes, por ejemplo. ¿Y qué es lo que yo tengo que valorar en un macrosómico? Que la glucosa no baje. ¿Y cómo se llama eso? Hipoglicemia neonatal. ¿Ya? Nace con 800 gramos. Extremadamente bajo peso al nacer. Aquí, sí o sí, es full memoria. Va a venir una pregunta, ¿ya? Va a venir una pregunta sí o sí. Entonces hay que sí o sí saber. Menos de 2.500, menos de 1.500 y menos de 1.000. ¿Qué te quiere confundir el ENAM, el residentado y tu docente de pediatría? Te va a poner extremadamente bajo peso al nacer, menos de 1.200, menos de 1.000, menos de 800, menos de 750. ¿Por qué? Porque te vas a confundir con los otros, ¿no? 1.500 y te va a hacer dudar. Porque acá es 2.500, 1.500. Acá vas a pensar pues que 750 o 500, si es que no tomaste atención que era un aborto. Entonces, extremadamente bajo peso al nacer es menos de 1.000 gramos. En extremadamente bajo peso al nacer, en bajo peso al nacer también incluye lo que es problemas con glucosa baja, ¿ya?
Entonces eso van a ir sabiendo conforme van llevando su práctica en sus hospitales. Ahora, pasamos al término de mortalidad perinatal. La mortalidad perinatal es el número de muertes de fetos nacidos con un peso igual o superior a 500 gramos después de las 22 semanas completas de gestación. En el caso de que no se sepa con certeza el peso, que sea mayor de 22 semanas, más las muertes neonatales durante los 7 primeros días de nacido. Entonces, mortalidad perinatal más reconocida está como la mortalidad perinatal reducida o ampliada. La reducida, ¿ya? Existen otras teorías, otras clasificaciones, otra bibliografía, sí. Existen varias bibliografías, la reducida, la ampliada y mortalidad perinatal. Con ustedes nos vamos a quedar con este concepto, que es la aceptada por la OMS, ¿ya? Otras definiciones incluyen hasta las 28 semanas de 28 días de vida, perdónenme, que se conoce como la muerte perinatal ampliada. Ahora, si yo quiero sacar mi tasa de mortalidad perinatal, se va a calcular el número de funciones perinatales sobre el número total de nacimientos por 100. Esa es la tasa de mortalidad perinatal. Estadísticamente se saca así. La mortalidad perinatal es un indicador de impacto importante que puede ser usado a nivel nacional como a nivel global y va a reflejar en cierta forma directamente la atención prenatal, intraparto y neonatal, y por lo tanto va a servir como un demarcador de la calidad del servicio de salud que estoy brindando. También va a reflejar la salud materna, la condición nutricional materna y el entorno en el que vive esta paciente. Las tasas decrecientes a través del tiempo en realidad son deseables. Ha habido casos que están en disminución. Las tasas crecientes incluso pueden decirnos que hay un verdadero deterioro de la calidad de los servicios de acceso a la salud. Sin embargo, como vamos a ver, hemos ido en disminución tanto nacional como a nivel mundial. La mortalidad neonatal a nivel mundial, pese a que el número mundial de muerte de recién nacidos descendió desde 5 millones en el año 1990 hasta 2.4 millones en el año 2019, los niños que corren mayor riesgo de morir son los que se encuentran dentro de los primeros 28 días de nacido. Entonces, la relación de muerte a nivel neonatal, a nivel perinatal, ha disminuido. Sin embargo, existe mayor riesgo en mortalidad en este tramo de vida, ¿ya? En el año 2019, el 47% de todas las muertes de menores de 5 años se dieron en el periodo neonatal. ¿Qué quiere decir? Que si yo hablo de mortalidad a nivel de pediatría, el mayor porcentaje se da en neonatología. Aproximadamente un tercio el día mismo del nacimiento. O sea, el mismo día que nace, un tercio muere. Y cerca de las 3/4 partes en la primera semana de vida. ¿Qué quiere decir? Que la mortalidad a nivel de pediatría se da dentro de los primeros 28 días, pero con mayor frecuencia se da en el primer día de nacido. Y luego el otro gran porcentaje se da dentro de la primera semana de vida. ¿Por qué? Porque es un recién nacido que recién se está conociendo sus patologías, es un recién nacido que está susceptible y vulnerable a alguna complicación que haya venido de forma prenatal. Las muertes en los primeros 28 días se deben a enfermedades y trastornos asociados a una falta de atención de calidad durante el parto. De repente estamos en un pueblito y no tenemos las medidas suficientes, no tenemos cómo reanimar a este recién nacido y lamentablemente puede morir. O nació antes de tiempo, estoy en mi puesto de salud, yo hice en Huancavelica. En Huancavelica, en mi pueblito, hice en Mayumarca, Andabamba, Paucará, Acobamba. Provincia de Acobamba, bastante lejos. Es un puesto 1-1, que ya debería ser 1-2, donde solamente estaba yo como médico. Entonces, me nace prematuro, ¿qué hago?
trato de referirlo, ¿no?, a mi centro de salud, pero en mi centro de salud tampoco no hay nada, tengo que referirlo al hospital. Entre que nació hasta que llegue al hospital de mayor cercanía era Huancavelica, más o menos a 3 horas. Este recién nacido puede morirse en el camino. Entonces, la falta de atención de calidad durante el parto también va a influir en la sobrevida de este neonato. A nivel mundial, los 10 países con el mayor número de muertes, tenemos a la India, tenemos a Nigeria, a Pakistán, a Congo, a China, Indonesia, ¿no?, Afganistán. Felizmente no estamos. ¿Qué me dice la OMS, ¿no?, en respuesta a esta mortalidad a nivel perinatal, a nivel neonatal? Primero, fortalecer la inversión, la atención y especialmente durante el parto y la primera semana, porque es el momento donde se da mayor mortalidad. Mejorar la calidad de atención materna y neonatal desde el embarazo hasta el final del periodo postnatal. Ampliar los servicios de calidad para los recién nacidos pequeños. Reducir las inequidades de acuerdo con los principios de la cobertura sanitaria universal. Promover la colaboración de las madres, las familias y las comunidades y empoderarlas para que exijan una atención neonatal de calidad. Y fortalecer las mediciones, el seguimiento de programas y la rendición de cuentas a fin de registrar todos los recién nacidos y todas las muertes prenatales, porque en algunos pueblitos nace, muere y nadie lo registró. Entonces eso es lo que tenemos que también tener en cuenta. ¿Y qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en el Perú? La mortalidad en los últimos años ha disminuido, tanto a nivel mundial como a nivel del Perú. En el año 2018, la tasa de mortalidad neonatal promedio en el Perú fue de 10 por cada 1000 nacidos vivos, siendo el 29% de ellas evitables. O sea que de 100, 29 murieron y yo podía haberlo evitado. Ya que ocurrió en recién nacidos a términos, con buen peso y sin malformaciones congénitas. Entonces aquí hay trabajo que hacer. ¿Qué pasó?, ¿no? En el año 2022 se notificaron 5.241 defunciones fetales y neonatales. El 53% de todos ellos correspondían a la muerte fetal. En el año 2023, las defunciones neonatales hasta la semana epidemiológica número 6 fue de 232 muertes. ¿Qué es la muerte neonatal o cómo yo lo puedo desarrollar mediante tasa? Es el número de recién nacidos fallecidos antes de completar los 28 días de vida por 1000 nacidos vivos en un periodo de tiempo, ¿ya?, estadísticamente. Ahora, vemos que la reducción de mortalidad ha ido disminuyendo, ¿cierto? La tasa de mortalidad ha ido disminuyendo tanto para la edad neonatal como para la edad infantil. Entonces aquí tenemos un cuadro de comparación tanto en la mortalidad infantil como en la mortalidad neonatal. Esta es fuente del MINSA. ¿Y dónde es que se da el mayor grado o el mayor porcentaje de mortalidad? Tenemos en Lima. ¿Y por qué en Lima si en los otros lugares debería de ser más, ya que no tenemos acceso? Porque aquí conlleva la mayor población, ¿ya? Aquí hay los mayores nacimientos. Entonces, si hay mayor nacimiento, por ende, puede haber mayor mortalidad. Sin embargo, le sigue La Libertad, Cusco, Lambayeque, Loreto, Junín, miren, Lima Norte incluido solo y Puno. El Perú fue reconocido incluso como uno de los países con mayor reducción de mortalidad neonatal a nivel global entre el año 2000 y 2012. Hay ampliación de los programas. ¿Por qué? Porque hubo ampliación de los programas contra la pobreza que incentivaron la utilización de los servicios de salud. Había un programa antes que se llamaba el programa Juntos, que se le daba a la población que tenía escasos recursos económicos un incentivo económico. Pero si es que esta familia había tenido, por ejemplo, sus controles prenatales, si es que estábamos hablando de una gestante, si es que su hijo estaba llevando las vacunas, si es que estaba llevando sus controles de CRET.
Entonces se juntaba el centro de salud y enviaba el listado al programa Juntos para ver qué familia había cumplido con ello. Eso nos ayuda a que esta gestante pueda tener sus controles prenatales, ¿no? Porque va a recibir un incentivo del Estado. Sistemas implementados de abordaje múltiple que incluyeron a la salud reproductiva, ¿no? Los métodos anticonceptivos, el control de embarazo, el incremento del parto institucional y la atención y control del recién nacido. Esto en el marco del compromiso país con los objetivos que hay en una de las metas específicas para el 2030. ¿Cuál es esta meta? Poner fin a las muertes evitables de los recién nacidos y en niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir su mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1000 nacidos vivos. Esta es la fuente bibliográfica de todo lo que les he mencionado. La mortalidad fetal y neonatal hasta el año pasado, es decir, hasta el año 2023, vemos que en cierta forma ha tenido una disminución, tanto de la mortalidad fetal como de la mortalidad neonatal. Queda claro que la mortalidad fetal es mayor que la mortalidad neonatal, pero ha estado en disminución. En el año 2020 hubo menos casos incluso. ¿Por qué? Porque estuvimos encerrados, ¿no? En el año 2022 se notificaron, como ya les había mencionado, 5.241 defunciones fetales y neonatales, siendo el 53% predominio de muerte fetal. La tendencia histórica de la notificación de defunciones va en descenso, inclusive en el año 2021, donde la pandemia tuvo su mayor incidencia, y en el año 2022, cuando se ha recuperado progresivamente los procesos rutinarios de notificación. ¿Por qué? Porque incluso hubieron muertos y no se llegaron a tener la notificación respectiva. La mortalidad a nivel de lo que es departamentos en nuestro país conlleva uno de los primeros lugares de fallecimiento a nivel fetal y neonatal, Lima, tanto para fetal como para neonatal. Le sigue La Libertad, Piura, Lambayeque, Junín, Cajamarca y Loreto. ¿Cuáles son las características? El 75% de la mortalidad fetal fue notificado a partir de las 28 semanas de gestación. De cada 1000 defunciones fetales, 12 surgieron durante el trabajo de parto, llamado muerte fetal intraparto, similar a lo reportado en el año 2021. Cajamarca, Pasco, Ayacucho y Huancavelica tienen proporciones incluso superiores a 27%. La mortalidad fetal evitable, la que se ocurre en el momento intraparto, a partir de la etapa tardía de gestación o con un peso igual o mayor de 2.500, pero sin malformaciones, se ha reducido con respecto al 2021. La Libertad, Ancash y Lima Norte siguen siendo las que registran mayor número de defunciones fetales evitables en el país, aunque en La Libertad estas defunciones se redujeron a la mitad. Dentro de los grupos de causas de muerte fetal tenemos hipoxia intrauterina, tenemos complicaciones de la placenta, del cordón y las membranas, y tenemos complicaciones maternas relacionadas al embarazo. Otras causas como malformaciones, afectación de la duración corta de la gestación. La proporción de defunciones neonatales con buen peso fue del 32%. El 77% se dio en la primera semana. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las causas principales de defunción neonatal? 1. Prematuridad. 2. Malformaciones congénitas. 3. Asfixia perinatal. Y 4. Infecciones. Entonces, ¿cuáles son las causas principales? Prematuridad, malformaciones congénitas, asfixia y las infecciones. Eso son preguntas tipo para ENAM, preguntas tipo para el examen de pregrado, preguntas que a ustedes les pueden decir. ¿Cuáles son las causas de mortalidad? Entonces ya tenemos prematuridad,
Tenemos malformaciones, asfixia y procesos infecciosos en menos proporción. Los casos acumulados a nivel del 2011 al 2022, pero ojo, aquí estamos hablando hasta la semana epidemiológica 8, ¿ya? En el año 2020 hubo una disminución, ya sea porque no fue notificado o porque no hubieron tantos casos. ¿Y cuáles son las características? Ustedes me van a decir, pero muere más el que tiene menos peso. Sin embargo, aquí tengo 701 y en el 2500 a más murieron 901. ¿Alguien me puede explicar por qué? En teoría, yo diría que muere el que pesa más o el que pesa menos. El que pesa menos, ¿no? Pero aquí mi explicación, en menos de 1000 gramos murieron 701. Y aquí en más de 2500 murieron 901. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuáles mueren en el momento del parto? ¿Perdón? Porque son demasiado grandes. No. ¿Podrían estar asociadas a enfermedades vacunaciones como enfermedades de agua, yeguas? No. Porque hay más nacidos vivos. Muy bien. Igual que en Lima, ¿no? En Lima morían más. ¿Por qué? Porque nacían más. Iguales con los que nacen de más de 2500. Nacen más los más de 2500 que los menos de 1000 gramos. Por eso la tasa de mortalidad es mucho más alta en más de 2500. Sin embargo, por teoría sabemos que el que tiene menos peso es el que menos va a sobrevivir, ¿no? Sobrevive menos. Pero la explicación es esa, que hay más casos en más de 2500 porque hay más nacimientos. De igual manera, en los prematuros, mírenme, prematuros extremos murieron 626. En no prematuros murieron 897. ¿Por qué? Porque hay más casos de no prematuros que de prematuros, ¿no? Igual en los primeros días muere dentro de las primeras 24 horas 1046. Eso sí nos quedó claro, ¿cierto? El primer día es donde más fallecen y en cuanto a las semanas, en la primera semana. Miren, las mismas características que hemos hablado anteriormente, aquí lo estoy plasmando con el Ministerio de Salud. En la primera semana suelen morir más. ¿Y quién muere más, el hombre o la mujer? El hombre. Menos sobrevive. Más delicado. Más delicadito. ¿En dónde mueren más? ¿En los establecimientos de salud o en su casa? Hubo un interno, un servicio. No, porque más nacen en los establecimientos de salud que en su casa. ¿Ya? No es la culpa de quien atendió, sino porque nacen más en los establecimientos de salud. La pobreza, pues, en distrito pobre con distrito no pobre de igual manera, ¿no? La mortalidad evitable, miren, a nivel nacional, La Libertad, Lima Centro y Huánuco son los lugares de mayor referencia. ¿Y las causas de mortalidad cuáles eran? Prematuridad, asfixia perinatal, malformaciones congénitas e infecciones. Pregunta de examen y de ahí no se quejen que no les dije. Los factores de mortalidad neonatal, las desigualdades en el acceso a personal de salud calificado y una salud materna deficiente constante hace de que haya muerte neonatal. También intervienen factores socioeconómicos, como por ejemplo mayor edad de la madre, el analfabetismo, la residencia en áreas rurales o quintiles mayor de pobreza. La mayor parte de las muertes debidas a estas causas suelen ser evitables. Y se ha comprobado que la primera semana es mucho más vulnerable a la mortalidad neonatal y que las primeras 24 horas va a determinar el futuro de un niño, ¿ya? Por ello es que hay que tener conocimiento de la atención inmediata del recién nacido y por eso es que hay que tener conocimiento en el RCP neonatal, al menos los pasos iniciales. ¿Y cuáles son las causas de mortalidad si hablamos de malformaciones congénitas? En nuestro país existe un estudio en el Instituto Nacional Materno Perinatal en la Maternidad de Lima en el año 2015 y 2016 de la doctora Carmen Dávila y de la doctora Elina Mendoza, en el cual menciona cuáles son las causas principales de malformaciones congénitas. Aquí, por ejemplo, tenemos del sistema nervioso central,
tenemos del aparato digestivo, del aparato cardiovascular y las cromosomopatías que son los que más van a encabezar. Sistema nervioso central, cardiovascular, digestivo y cromosomopatías. La tendencia de la notificación de mortalidad fetal y neonatal entre los años 11 y 2022 entonces está en descenso, siendo Apurímac, Ucayali y Huánuco que hay un ascenso progresivo. No se preocupen, no les voy a tomar en qué departamento hay más, en qué departamento, no. Eso es para conocimiento, ¿ya? La mortalidad intraparto en el país es elevado, puede superar un 10%, y Cajamarca, Pasco, Ayacucho, Huancavelica tienen proporciones incluso superiores a 27%. Las proporciones de defunciones neonatales de prematuro fue 68%, similar al 2021, siendo Moquegua, Lima Este, Piura, Tacna, Purímac, que tuvieron proporciones por encima del 75%. La proporción de mortalidad neonatal evitable fue un 21% a nivel nacional, y la prematuridad más las malformaciones congénitas son una de las causas predominantes de muerte neonatal. Ahora, ¿qué cuidado? ¿En qué momentos donde yo necesito mayor atención? El 36% se producen en las primeras 24 horas de vida, principalmente por la causa de asfixia. Esto necesita mayor cuidado en el momento del parto. Entonces, en el momento de la atención del parto, nuestros amigos ginecólogos, nuestros amigos obstetras son los que tienen que tener el mayor cuidado para evitar que me genere asfixia, ¿ya? El 42% se da entre el día 1 y el día 7. Ya nació, ya le compete al pediatra, al neonatólogo hacerse cargo. Entonces ahí tengo que ver las condiciones del centro de salud donde me encuentro. El 22% se da entre el día 8 y el día 28 por procesos infecciosos. ¿A quién tengo que tener en cuenta? Las condiciones de la casa, porque ya la mamá se llevó a este neonato. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones de eficacia que yo puedo tener? Si yo estoy hablando de atención prenatal, el suplemento de ácido fólico, es la inmunización del tétano, ¿no? Despistaje de sífilis, prevención de preeclampsia. ¿En qué momento tomo el ácido fólico las mujeres que se encuentran en edad reproductiva? ¿En qué momento? Antes de salir gestando. ¿Tienes tu pareja y ya quieres tener hijos? Hay que reforzar ese consumo de ácido fólico. ¿Y dónde tenemos el ácido fólico? ¿En qué alimentos? ¿Han llevado nutrición? Sí, ¿no? Ya. ¿En qué alimentos encontramos ácido fólico? En los verdes, ¿cierto? En las espinacas, en el brócoli, ¿en qué más? ¿Y cómo se da el ácido fólico, amigo obstetra? Desde el primer día que está embarazada se le da el suplemento de ácido fólico. ¿De cuánto viene el ácido fólico? De 0.5 miligramos. Se le da de forma diaria. La mujer debe de comerlo desde antes, pero el suplemento del ácido fólico de 0.5 miligramos se da desde el primer día que la mujer se entera que está gestando, ¿ya? Tengo que tratar de ponerle las vacunas, prevenir enfermedades, ¿no? Y a nivel natal, ¿qué tengo que hacer? En el caso de que nazca prematuro, colocar los corticoides. En el caso de que haya ruptura prematura de membranas, colocar el antibiótico. Vigilancia del partograma, atención limpio del parto, ¿no? Y a nivel postnatal, iniciar la lactancia materna en el momento que nacen, ¿no? Momento cero. Resucitación en el caso que requiere el recién nacido. La prevención y el manejo de la hipotermia, el manejo de mamá canguro, el manejo de casos de neumonía en la comunidad, en lo que es la identificación de los signos de alarma en una mamá que ya se le llevó a su hijito a la casa. Ahora, ¿cuáles son las principales causas de hospitalización en neonatología? Todas las patologías que se van a desarrollar en el transcurso de las semanas. Yo aquí les he hablado de una introducción de conceptos de mortalidad, de tasas, que es un poco tedioso, un poco pesado, que espero hayan entendido. Pero las principales causas que se hospitalizan estos neonatos es
Prematuridad. Prematuridad, ¿menor de cuántas semanas? 37. Menor de 37 semanas. Sepsis neonatal es un proceso infeccioso generalizado, ¿no?, del recién nacido. Síndrome de distrés respiratorio que puede conllevar enfermedad de membrana hialina en el prematuro por la ausencia de, ¿qué dijimos? Del surfactante. Taquimia transitoria de recién nacido asociado con un factor de riesgo nacidos por cesárea. Síndrome de aspiración meconial cuando yo tengo un líquido meconial. Neumonía neonatal cuando tengo factores de riesgo para un proceso infeccioso que comparten los factores de riesgo con sepsis. Ictericia neonatal, la coloración amarillenta de la piel del recién nacido, que tengo que diferenciar si es fisiológico o es patológico. Sífilis congénita, que tengo que detectar si la mamá ha tenido procesos infecciosos como sífilis, entre otras patologías o enfermedades del recién nacido. Pero ustedes, como estudiantes, mínimo tienen que conocer todas estas patologías. ¿Cómo yo estudio las patologías? Estudio desde definición, ¿no? ¿Cuál es el concepto? Los factores de riesgo que me van a conllevar a esta patología, la fisiopatología, los exámenes de laboratorio y mi plan de trabajo que voy a seguir con esta patología que estoy encontrando en este neonato. Entonces, en conclusión, ¿la mortalidad neonatal ha disminuido o aumentado? Ha disminuido tanto a nivel mundial como en nuestro país. La mortalidad tiene causas prevenibles, causas evitables, ¿cierto? ¿Y cuáles son las principales causas de mortalidad neonatal? Prematuridad, asfixia, infecciones, malformaciones. Las defunciones neonatales son altamente evitables. No hubieran ocurrido si se hubiera tenido una buena atención de parto en el establecimiento de salud y recibidos cuidados básicos simples en el domicilio. Por ello es la importancia de la clase. ¿Por qué? Porque yo tengo que conocer que la muerte de un neonato lo puedo prevenir como un estudiante de medicina que próximo voy a ser médico y voy a estar trabajando en un SERUM. Por eso es la importancia de los controles prenatales, de conocer los factores de riesgo e identificar qué neonato me pueden hacer con cierto problema, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, si no tienen ninguna pregunta, su delegado va a pasar a hacer su encuesta en cuanto a lo que es el pasito, ¿ya?